videos voy a tratar de desarmar con argumentos y explicaciones su discurso económico y político. En mi mundo ideal no existe el Estado. Es una muy buena pregunta. Empecemos por el principio. ¿Qué es el mercado? El mercado es un espacio real o virtual donde se encuentran compradores y vendedores. Muchas veces se dice que el mercado es un asignador de recursos y efectivamente es así. Los precios son señales. Si por ejemplo aumenta la demanda de un bien cualquiera, supongámosle una mesa, puede generar un aumento de precio, lo cual es una señal de que se podría producir más, ya sea una empresa existente o una nueva que se sume al mercado. Ahora bien, cualquier manual de microeconomía dice que para que esto ocurra tienen que cumplirse algunas condiciones. Por ejemplo, condiciones de competencia. Porque, por ejemplo, si una empresa o pocas empresas controlan un mercado, podrían fijar los precios de manera totalmente arbitraria. El propio Milei dice esto. Y ahí viene la tercera institución del capitalismo, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y salida. Este es un concepto muy viejo, de los padres fundadores de la economía, Adam Smith, David Ricardo. Pero paradójicamente, contrariamente a lo que dice Milei, para que los mercados funcionen, para que haya competencia, se requiere justamente de intervención del Estado. No, ¿en serio? Por ejemplo, para que exista competencia, tiene que no existir lo que en economía llamamos las barreras de entrada. Es decir, no tiene que haber ningún impedimento para que una empresa pueda entrar a producir y competir en un mercado determinado. ¿Pasa esto en el mundo real? Obviamente que no. Cuanto mayor es la producción, menores son los costos, y esto es lo que en economía llamamos las economías de escala. Matemáticas, hijo. Las economías de escala son en sí mismas barreras a la entrada para nuevos oferentes. Por ejemplo, para extraer petróleo o producir acero se necesita un volumen de inversión, manejo de tecnología, conocimientos específicos que claramente no cumple cualquier empresa. Y eso mismo pasa también incluso con productos mucho más simples. Por eso este proceso es lo que genera que los mercados tiendan por su propio desenvolvimiento a la concentración. Pensemos, por ejemplo, en cualquier bien de consumo cotidiano. ¿Cuántas empresas lo fabrican? Por ejemplo, juguemos un segundo. ¿Cuántas empresas de aceite conoces? O cerveza. Esto mismo que pasa en un país pasa a nivel global. Por ejemplo, dos empresas controlan el 99,5% de los sistemas operativos que se usan. Es así como existen leyes que regulan la competencia en todos los países del mundo, incluso siendo pionero y referente de este tema el propio Estados Unidos, donde ahora, por ejemplo, se discuten regulaciones de la competencia de las economías en red, como Amazon, Facebook, Google, etc. Todo esto que les acabo de contar lo piensa incluso la propia teoría ortodoxa. Gente que piensa que el mercado es el mejor asignador de recursos está de acuerdo con que tiene que haber un Estado que intervenga en este sentido. No. Bueno, sí. Ahora, dicho esto, yo no soy de los que piensa que el mercado es siempre el único y mejor asignador de recursos en la sociedad. Ninguna economía en el mundo se desarrolló solamente haciendo cumplir las condiciones de competencia del mercado. Por eso el Estado juega un rol fundamental para el impulso de áreas estratégicas y también para el desarrollo humano integral. Sin ir más lejos, las vacunas contra el COVID necesitaron de una inversión estatal enorme, tanto en financiamiento como en aporte de desarrollos científicos y tecnológicos. De hecho, se justifica que el Estado garantice acceso a educación y salud pública y gratuita, no solamente por una cuestión moral, que es obviamente muy importante, sino también por el impacto positivo que esto tiene para el desarrollo económico de un país. Análogamente, también se justifica que el Estado intervenga cuando determinados bienes generan impactos negativos en la población. Por ejemplo, el consumo de cigarrillos y que existan regulaciones para desalentarlo, actividades contaminantes, etcétera, etcétera. Pero aunque parezca insólito, Milei y los llamados libertarios ni siquiera están de acuerdo en que el Estado tenga que garantizar educación y salud. Es muy importante que no haya intervención del Estado. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Por otro lado, muchos economistas investigaron el rol del Estado en el desarrollo de los países, rastreando, por ejemplo, su función en las innovaciones más importantes de nuestra era. En un conocido trabajo, Mariana Mazzucato demostró cómo la mayor parte de los componentes que hacen inteligentes a un smartphone, como la pantalla táctil, la batería, el GPS, el propio Internet, fueron desarrollados por agencias públicas. Sorprendente. Por último, una mención a la cuestión de las relaciones de poder. El mercado no es el ámbito de la libertad, porque existen asimetrías de poder muy grandes entre empresas e individuos, entre una empresa grande y una chica, entre un empleador y un empleado, etc. Si no hay Estado, lo que sucede es que el poderoso puede aplastar al débil. Un Estado democrático
lo que hace es equilibrar la cancha, balancear esa asimetría de poder para garantizar que todos tengamos los mismos derechos y que no existan abusos ni privilegios. De esto vamos a hablar en el próximo video.